Por más profundidad y análisis, entrevista en Radio Mundo Real. Y desde Radio Mundo Real nos conectamos con Washington, Estados Unidos, para dialogar con Camilo Mejía. ¿Cómo debemos presentarte, Camilo, además de nicaragüense y actualmente radicado en los Estados Unidos? Mira, yo migré a Estados Unidos hace muchos años, me enlisté en las tropas norteamericanas y al final de mi contrato, a través de una ley que pasaron, me obligaron a permanecer en el ejército y viajar a Irak como parte de la invasión. Yo me rebelé ante esa invasión y fui condenado por deserción, por haber hablado en contra de la guerra públicamente, haberme rehusado a la guerra públicamente. Entonces soy bastante conocido como un veterano de la guerra de Irak, opositor de la guerra de Irak y objetor de conciencia de la guerra de Irak. También soy escritor y activista. Entonces puedes decir que Camilo Mejía nació en Nicaragua, él es veterano y opositor y objetor de conciencia en la guerra de Irak y es escritor y activista. Correcto, Camilo, correcto. Bueno, por favor, son muchas las versiones, es mucha la información basura sobre lo que ocurre en Nicaragua. Desde tu perspectiva de nicaragüense, emigrante a los Estados Unidos, ¿qué informaciones tienes respecto a los intereses que están en juego en la situación que vive Nicaragua actualmente, más allá del contexto o de los hechos que precipitaron, digamos, una movilización patronal, bueno, las salidas a las calles, etcétera? ¿Cuál es tu análisis actual de lo que está pasando en Nicaragua y las causas por las cuales está pasando eso? Claro, bueno, mucha de la información está disponible para cualquier persona. El problema ha sido que se ha manipulado bastante, se ha distorsionado la información. Para empezar, las protestas dicen que fueron originadas por reformas al Seguro Social por parte del gobierno. En realidad, esas reformas fueron contrarreformas ante una imposición del Fondo Monetario Internacional que buscaba recortar los beneficios a los jubilados, a más de 53,000 jubilados que se hubieran quedado sin sus cheques mensuales de jubilación. El gobierno respondió haciendo un recorte de 5% para poder resolver el déficit y levantando un techo que existía de impuestos en los salarios más altos de Nicaragua para que esos salarios pagaran la cantidad de impuestos que corresponde a la cantidad de dinero que esa gente gana. Eso generó el descontento de, por supuesto, el sector empresarial en Nicaragua, organizado a través del COSEP, que es el Consejo Supremo de la Empresa en Nicaragua, y ellos son los que llamaron las marchas iniciales, sin decir realmente, sin hablar del contexto en el cual se habían hecho estas contraprotestas para dar la impresión que el gobierno quería recortarle los beneficios de jubilación a las personas más pobres de Nicaragua, cuando en realidad era lo opuesto. A la par de eso también está el famoso NICA Act, que por supuesto siempre amenaza con sanciones en contra del país por falta de democracia, por problemas constitucionales, etcétera, que a la par del trabajo que hace el Fondo Monetario Internacional sirven como una especie como de válvula de presión para que el gobierno de Nicaragua implemente medidas que estén más alineadas con el modelo económico neoliberal, que enfatiza tanto en la privatización a la par de la austeridad. En otras palabras, cortar los programas sociales, cortar la red de apoyo a los nicaragüenses más pobres para crear una situación de extrema pobreza en la que puedan llegar compañías internacionales, transnacionales, y aprovecharse de la pobreza para poder ganar más dinero. Este es el contexto económico dentro del cual ocurren estas protestas inmediatas. El contexto inmediato, perdón. También una pequeña reseña histórica entre la relación entre Nicaragua y Estados Unidos vale la pena tomar en consideración, porque el gobierno sandinista tiene su origen en la lucha del general Sandino a finales de los años 20 y 30, que logró derrotar a la invasión estadounidense de la Marina en aquella época, y luego inspiró a un movimiento para derrocar a una dinastía militar de más de 40 años, también apoyada por los Estados Unidos,
Los sandinistas lograron alcanzar el poder a través de las armas, sin embargo llamaron a una elección presidencial en el 84, ganaron, eventualmente perdieron bajo mucha presión económica, mucha presión militar debido a agresiones de los Estados Unidos, que por supuesto puedes saber que en el Tribunal Internacional de Justicia en La Haya, los Estados Unidos fueron hallados culpables de actos de terrorismo en contra de el gobierno nicaragüense y el pueblo nicaragüense. Se le cobró una penalidad de $17,000 millones a los Estados Unidos, los cuales el gobierno, la serie de gobiernos neoliberales que siguieron la derrota del sandinismo en el año 1990, perdonaron inmediatamente y empezaron también un proceso de neoliberalización del país, al cual el gobierno sandinista, una vez habiendo vuelto al poder a través de las elecciones en el 2006, empezó una vez más a deshacer muchas de estas medidas y a invertir más en estos programas de ayuda social y económica a los nicaragüenses más pobres. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? No solamente una rivalidad histórica en la cual el sandinismo y el pueblo nicaragüense siempre se han opuesto a la injerencia norteamericana, al imperialismo norteamericano, ya sea políticamente, militarmente, económicamente, y eso también es importante tomar en cuenta, porque la gente dice, ¿por qué Nicaragua? Bueno, hay muchas razones, ya vimos la razón en el contexto del modelo económico neoliberal, ya vemos la razón histórica, y también a mí me parece que vale la pena mencionar también que la mayor parte de los organismos que conforman la sociedad civil en Nicaragua y las agrupaciones políticas y estos sectores privados también cuentan con el apoyo no solamente político, sino financiero de los Estados Unidos. En otras palabras, el USAID o USAID, como se conoce en los Estados Unidos, que es una organización que básicamente, en teoría, apoya a organismos de derechos humanos y a organismos prodemocráticos en diferentes países. En realidad lo que ellos hacen es financiar actividades en contra de gobiernos democráticamente electos que presentan una alternativa ante los diferentes modelos económicos que ha propuesto los Estados Unidos y que ha impuesto los Estados Unidos a través de guerras y a través de tratados de libre comercio, etcétera. Entonces, la gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación de oposición que están llevando a cabo esta campaña de desinformación para crear la imagen de que hay un gobierno genocida en Nicaragua, matando a un montón de gente, son organizaciones y medios noticiosos financiados 100% por organizaciones como el National Endowment for Democracy, por ejemplo, el Instituto Democrático Nacional, el USAID, etcétera. Estas son las organizaciones que realmente están financiando este golpe de Estado que está ocurriendo en el país. También me atrevo a agregar a ese listado que tú hiciste razones geopolíticas, es decir, la posibilidad de un segundo canal interoceánico por el lado de Nicaragua, ¿está pesando? ¿Crees tú que está pesando en esta presión de Estados Unidos, en esta injerencia de Estados Unidos hacia Nicaragua hoy, Camilo? Indudablemente, los Estados Unidos y China en este momento están al borde de una guerra de comercio. Y el construir un canal interoceánico en Nicaragua es parte digamos, de esa batalla que existe entre China y Estados Unidos, que históricamente ha visto a Latinoamérica como su patio trasero y un patio sobre el cual tiene el derecho de decidir en cualquier momento qué tipo de economía, qué tipo de digamos, proyectos de infraestructura, qué tipos de programas sociales se deben o no se deben de implementar en los diferentes países. Entonces, obviamente que este canal interoceánico que China supuestamente va a construir en Nicaragua tiene muchísimo peso. No se sabe todavía si el canal se va a construir. Hay muchos obstáculos en términos de la construcción, el costo, si realmente es algo que valdría la pena para el gobierno chino o no valdría la pena. Pero sí es cierto que a través de la ley que se pasó para poder construir ese canal, también incluye una serie de proyectos que se llevarían a cabo con financiamiento del gobierno y de compañías chinas, lo cual sería visto como una gran amenaza para el gobierno de los Estados Unidos
Entonces, el canal en sí, no sé si realmente ha jugado un papel fundamental, pero la ley alrededor del canal ciertamente ha causado que los Estados Unidos vea una gran amenaza en este trato que ha sido firmado entre el gobierno nicaragüense y el gobierno chino. ¿Cuál crees tú, cuál ves tú como una salida posible de la situación que sufre el pueblo nicaragüense hoy, con literalmente un boicot, ¿verdad?, de muchas de sus vías de transporte, de sus servicios públicos? ¿Por dónde crees tú que está la salida a esta situación? Bueno, mira, indudablemente lo que está pasando en Nicaragua tiene toda la firma de un golpe suave que se ha implementado en diferentes lugares, por ejemplo en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador, también en Ucrania, también en Siria, en Libia, por supuesto, tuvieron éxito en Libia, tuvieron éxito en Ucrania. Esto no es algo que pueda tener un éxito tan fácil en Nicaragua, porque Nicaragua tiene una historia revolucionaria que data desde, digamos, mediados del siglo XIX, cuando vinieron los primeros filibusteros, o cuando llegaron los primeros filibusteros de Estados Unidos a Nicaragua. Y a través de los años, el sandinismo como movimiento revolucionario ha logrado crear una base popular, revolucionaria, legendaria, muy bien organizada, muy bien educada políticamente, que tiene muy claro lo que está pasando. Entonces no va a ser tan fácil que este golpe de Estado funcione en Nicaragua. Parte de la estrategia, yo creo, que conforma el diseño de este golpe de Estado es que el gobierno salga a responder a la violencia generada los diferentes sectores que participan en este golpe, para después poder capturar a fuerzas del gobierno en el acto de responder a los crímenes y al vandalismo que está ocurriendo, y después utilizar esas imágenes y esos videos fuera de contexto para generar y para contribuir, digamos, al espejismo de que el gobierno sandinista de la noche a la mañana se convirtió en un gobierno genocida, y así lograr escalar el nivel de injerencia y de intervención por parte de los Estados Unidos y sus aliados. Entonces la estrategia del gobierno ha sido de intervenir solo mínimamente. ¿Por qué? Porque si el gobierno de Nicaragua manda a la policía y manda al ejército a enfrentarse con estos elementos desestabilizantes, criminales, que están llevando a cabo el golpe de Estado, esto puede conllevar realmente a un episodio muy sangriento en nuestra historia que nadie quiere. Entonces lo que el gobierno ha hecho es que se ha mantenido muy al margen y se ha concentrado solamente en operativos para, digamos, cortarle la cabeza al liderazgo de este movimiento, que son, como te dije anteriormente, muchas de estas agrupaciones de sociedad civil y también elementos delincuenciales que conforman la parte de la presión a través de los tranques, que son estos bloques que tienen para destruir realmente la economía del país. Entonces, en este momento hay mucho descontento, mucha frustración por parte no solamente de la militancia histórica sandinista, sino también por parte del pueblo, que se sienten abandonados por el gobierno, porque el gobierno no está saliendo ni sacando a su aparato policial ni militar para hacerle frente a estas agresiones. Entonces, hay mucho descontento. Yo creo que la estrategia del gobierno puede ser que llegue a dar resultados, porque está quedando muy evidente quiénes son los que están detrás de la violencia. Hace un par de días mataron y quemaron vivo a un par de compañeros sandinistas. Eso lo hicieron, según ellos, como venganza, porque el gobierno supuestamente incendió a una casa por no haberlos dejado poner posiciones de francotiradores en su techo. En realidad esta era una sección de Managua que está completamente ocupada y controlada por estos tranqueros o tranquistas, estos elementos delincuenciales y criminales del golpe de Estado. Y entonces realmente no hay evidencia corroborando que fue el gobierno. Sin embargo, ellos utilizaron ese incidente, para después salir y quemar y matar a otros compañeros sandinistas. Y estas son cosas que, a pesar de la manipulación de los hechos por parte de los medios internacionales, están quedando muy al evidente para la mayor parte del pueblo nicaragüense. Entonces es muy improbable que este golpe de Estado tenga efecto o que sea victorioso en este momento. Sin embargo, yo creo que no hay que cantar victoria, porque yo creo que esto es
apenas el principio de una campaña de desprestigio, de una campaña altamente violenta y agresiva en contra del gobierno nicaragüense y de los logros que ha tenido en el ámbito económico y en el ámbito social. Camilo Mejía, muchas gracias por estas reflexiones entonces de un nicaragüense sandinista desde los Estados Unidos, también con todo este análisis de lo que ha sido la constante política de hostigamiento de los Estados Unidos hacia Nicaragua, algo que no siempre entra en los análisis de la actual situación en el país sandinista. Un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. Gracias, hermano, un abrazo. Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales.